Bien, hermanos, qué bueno que estamos en la casa de Dios. Qué bueno que no hay una caja rosada allá afuera en el lobby que dice Barbie. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado ya de eso, de esa publicación y esa publicidad que se le ha dado. Yo le decía a los jóvenes anoche en el mensaje que esto tiene un propósito, aunque se ve bonito, se ve mediático, pero eso tiene un propósito y es con esto tratar de apagar el impacto positivo de la película Sound of Liberty o Sonido de la Libertad, que muchas empresas como Netflix, Disney, HBO Max, HBO Plus y otras más no han recibido ni quieren tampoco que se proyecten en los cines ni en sus plataformas digitales por el contenido de esa película que está basada en hechos reales y en cosas que suceden también en la actualidad. Así que aunque usted vea eso bonito, aunque usted vea eso colorido, eso tiene un propósito macabro. Bueno, hermanos, quiero que ustedes abran sus Biblias. Tuvimos una lectura devocional en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos del 17 al 32. Sabemos que esta epístola de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo a los cristianos precisamente de la ciudad de Éfeso, por eso el gentilicio de Efesios. Y gran parte de nuestro mensaje va a estar basado en Efesios, el capítulo 4. Este mensaje también lo estuve compartiendo hace ya varias semanas con los jóvenes, y aunque tiene algunas modificaciones, pero el Señor puso en mi corazón también compartirlo con ustedes. El título de este mensaje es El modelo bíblico del cristiano. El modelo bíblico del cristiano. Realmente nosotros tenemos un modelo en la palabra de Dios y nosotros tenemos que verlo y adaptarnos a ese modelo, encajar en ese modelo. En el mundo nosotros podemos ver diferentes modelos, diferentes patrones, ejemplos que la sociedad tiene. Hay gente, por ejemplo, que quiere parecerse a un político en la forma de hablar. Hay personas que quieren parecerse, por ejemplo, a un actor. No sé, por ejemplo, si ustedes vieron un joven que se hizo 35 operaciones para parecerse a Ricky Martin. Yo sé que ustedes vieron eso en las redes sociales. Sin embargo, cuando usted ve la foto de él, cómo quedó después de las 35 operaciones, y ve la foto de Ricky Martin, usted se da cuenta que se parece más a Chucky, el muñeco diabólico, que realmente a Ricky Martin. Porque la gente tiene modelos. Los filósofos tenían sus discípulos en la antigüedad y sus discípulos querían parecerse a sus maestros, a sus filósofos. Por eso algunos, si el filósofo caminaba cojeando, por ejemplo, los discípulos adoptaban también esa forma de caminar, porque ellos querían parecerse a su maestro. De ahí que ustedes ven que Platón se parece a Sócrates, Aristóteles a Platón, porque cada uno de ellos fueron discípulos uno del otro. Y nosotros tenemos eso, nosotros vivimos en un mundo donde la gente quiere encajar en un modelo y quiere ser también aceptado en un modelo social. La realidad es que cada día también nosotros vemos cómo muchos cristianos nos inclinamos a modelos, a patrones que no son bíblicos. Modelos y patrones que son más basados en el mundo que en la palabra de Dios. Y por tal motivo entonces el querer encajar en un modelo, en un patrón, en un ejemplo que no es Dios y su palabra, entonces es vivir una realidad ficticia, aunque parezca una paradoja. Esto es ofender la santidad de Dios, porque un ejemplo que no esté basado en Dios y en su palabra está basado en lo que el mundo presenta como que es bueno. Por eso la palabra de Dios dice que hay gente que a lo bueno le llama ¿cómo? Malo. Y a lo malo le llama ¿cómo? Bueno, he ahí el dilema. En estos días se ve cómo muchos cristianos nos definimos a través de ideas no bíblicas, conceptos errados y demás. Cristianos que le han seguido el jueguito a Satanás para irse alejando hacia el mundo. Un actor, una actriz, un cantante, una serie de Netflix, un libro, una película, un político, ninguna de esas cosas puede ejercer más fuerza en tu vida que la palabra de Dios. Nada en este mundo puede
ejercer en nosotros una influencia como lo debe hacer Dios y su palabra. Vamos a orar entonces y vamos a dejar que Dios pueda hablarnos en esta mañana. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos una vez más por este día. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de estar en tu casa y también en tus cosas. Estamos en los negocios tuyos, en los negocios de nuestro Padre, donde nos es necesario estar. En este momento, Señor, queremos poner este mensaje en tus manos y que sea tu santo y bendito Espíritu el que pueda hablar a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra de manera inquisitiva en ese sentido. Que ella pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y que pueda desarraigar allí cualquier idea, cualquier patrón inadecuado de conducta, de pensamiento, de forma de hablar, de conducirnos en sentido general. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esta mañana solo en tu palabra y que nuestros oídos espirituales estén prestos a escucharte hablar. Habla tú, Señor, en esta mañana, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la causa de por qué sucede esto, quiero que me acompañen a Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo le dice a los cristianos en Galacia lo siguiente: estoy maravillado, estoy sorprendido, se puede traducir también, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y dice el 7, no que haya otro, refiriéndose a un evangelio diferente, dice no que haya otro evangelio, sino que algunos, y aquí hay una causa, hay un efecto también, dice que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque hoy en día entonces nosotros vemos modelos, patrones, ejemplos que no son bíblicos. ¿Por qué nosotros muchas veces tenemos estilos de vida, tenemos conductas, tenemos formas que no están aterrizadas en Dios y en su palabra? Porque como dice el versículo 7, hay gente llamada cristiana, hay gente que pertenece al evangelio, y dice el versículo 7 que su razón de ser es perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Lo que lleva entonces a un efecto nocivo, a un resultado peligroso, según el versículo 8. Dice que sea anatema quien tal haga. La causa de por qué muchos cristianos en muchas ocasiones copiamos de manera exacta al mundo y no tenemos vidas basadas en Cristo y en su palabra es porque el evangelio muchas veces está perturbado y pervertido. No porque el evangelio desde el punto de vista cristocéntrico está pervertido, sino es por nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver el mundo. O como se dice hoy en día, la cosmovisión que podamos tener del mundo cristiano. Es ahí el punto donde entonces nos lleva a alejarnos del modelo que es Dios y su palabra. Esto entonces nos da una falta de definición espiritual. Muchas veces nosotros no estamos definidos espiritualmente, ni qué creemos, ni qué practicamos. Y de ahí es que muchas veces nosotros no tenemos dominio en ocasiones de las doctrinas más básicas, más puras y más relevantes de la palabra de Dios. La Biblia tiene 3 puntos que quiero resaltar con ustedes en esta mañana. Después de ver cómo muchos perturban y quieren pervertir el evangelio, vamos a Efesios, el capítulo 5, el versículo 1. ¿Qué nos dice la Biblia con todo esto? ¿Qué dice la Biblia al cristiano que vive en un mundo lleno de modelos, de paradigmas, de parámetros, de ejemplos, pero que están relacionados con el mundo y fabricados a la medida justa del mundo? Efesios capítulo 5, versículo 1 dice en imperativo, sed, y como he dicho en otras ocasiones, no de tomar agua, no de tomar líquido. Aquí es una ordenanza, dice sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. En medio de este mundo, lo que se espera del cristiano es que sea un imitador de Dios. Y dice ahí, como hijos amados. Y yo hago una pregunta. Todo aquel que ha creído en Dios, que tiene a Cristo como Salvador, ¿es amado, sí o no? Aparte de los que su nombre es amado también. Pero cada uno de nosotros es amado por Dios. Lo que está diciendo el versículo es que como hijos amados que somos, lo que se espera de nosotros es ser imitadores de Dios. O diciéndolo con un lenguaje muy llano, copiones espirituales de Dios. Eso de imitadores es una copia exacta. Es una copia idéntica a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. De esta manera entonces podemos ir acercándonos a un modelo bíblico. Pero ¿qué dice también? Primero a los Corintios, el capítulo 11, versículo 1. También el mismo apóstol Pablo hablando acá. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores, mire la misma palabra donde aparece, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice en pocas palabras, así como yo trato de imitar a Cristo, así como yo quiero copiar a Cristo, así como yo quiero identificarme con Cristo, así como yo quiero que mi ejemplo sea Cristo, ustedes también, le decía Pablo a los cristianos en Corinto, deben tener el mismo sentir. Querer imitar a Cristo. El modelo por excelencia del cristiano tiene que ser Cristo Jesús. No ninguno de los modelos, como vamos a ver más adelante, que este mundo tiene. No ninguno de los modelos, de los ejemplos que este mundo ahí afuera tiene. Imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero note también lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Vamos allá, vamos a movernos. Filipenses, el capítulo número 3, versículo número 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí. Note que el apóstol Pablo, y esto no por coincidencia, sino porque Dios quiso que fuera así, repite en diferentes pasajes la misma expresión. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad, note con atención, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primero el apóstol Pablo dice: sean una copia exacta de Cristo Jesús. Luego dice aquí: sean una copia exacta, pero miren, observen, presten atención y copien también a aquellos que se conducen según el ejemplo, decía Pablo, que tienen en mí, tenían en él. Y esto tiene que ver con testimonio, hermanos. Un modelo basado en Cristo Jesús es un modelo que sirve de ejemplo y de testimonio a otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Un cristiano que imita a Cristo sirve de ejemplo para que otros también puedan imitar a Cristo Jesús. Y yo hago una pregunta, ustedes saben que yo soy preguntón, una pregunta capciosa. No quiero que nadie me responda. Tú y yo, como cristianos, ¿motivamos a otros a que imiten a Cristo Jesús según el modelo de imitación que hay en nosotros? ¿O cuando la gente nos ve, le motivamos a imitar a otra cosa menos a Cristo Jesús? Nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo, ¿cómo está delante de Dios? ¿Tenemos nosotros un testimonio como iglesia, pero también como cristiano cada uno en lo particular, para que otros digan: yo quiero ser como ese, porque ese es como Cristo? ¿Nos hemos hecho nosotros esa pregunta o esas preguntas? El apóstol Pablo dice: miren, observen, y esta expresión que el apóstol Pablo utiliza aquí de mirar es tomar en consideración. No es simplemente ver para yo saber quién anda como una vida ejemplar basada en Cristo, sino que yo lo tome en consideración para hacerlo así. Eso es lo que significa la expresión mirar. No solamente observar, sino mirar
para hacer. El apóstol Pablo nos enfatiza lo que es copiar a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús también nos enfatiza eso. Vamos a ir a Mateo, un versículo muy conocido por nosotros. Sé que ustedes lo van a parafrasear o lo van a decir cuando lo veamos. Mateo capítulo 11, versículo número 29. Ya no Pablo aquí, refiriéndose a Cristo. Ahora el mismo Cristo. Mateo capítulo 11, vaya conmigo, versículo 29, dice: llevad mi yugo, dijo Cristo, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y copien de mí, aprendan de mí, emúlenme a mí. ¿Y cuáles características Cristo dice que en ese patrón, que en ese ejemplo que nosotros tenemos en Él, debemos también nosotros tener? Dice que soy manso y humilde de corazón, y esto tiene entonces como resultado positivo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Imitar a Cristo Jesús no es simplemente decir yo creo en Cristo Jesús. Imitar a Cristo Jesús es copiar su forma de actuar. Es que Cristo Jesús sea enfatizado en nosotros. Y ahí dice que Cristo Jesús es manso y humilde de corazón. Lo que significa entonces que de manera directa y puntual, la mansedumbre y la humildad son características propias que un cristiano debe tener porque están basadas en la persona de Cristo Jesús. Ser manso y humilde no son características de un político. Para esta fecha ustedes van a ver a muchos políticos queriendo ser mansos y humildes. La mansedumbre y la humildad tienen su origen en Cristo Jesús y son características que todo cristiano debe tomar para sí y que debe también mostrarla como ejemplo. ¿Somos nosotros mansos? Esa palabra manso lo que significa es dócil. Cristo dijo, yo soy dócil. ¿Somos nosotros dóciles? Un cristiano al que se le hable mucho, un cristiano rebelde, no es manso, ni es dócil. Por tal motivo, no está copiando entonces a Cristo Jesús. Y humilde de corazón, y así van a hallar descanso para vuestras almas. Hermanos, estos versículos que hasta ahora nosotros hemos visto, nos han mostrado a Cristo Jesús como parámetro, como ejemplo a seguir. Pero, lamentablemente, este mundo tiene una fuerte influencia y tiene también modelos. Vamos a ir a Efesios, donde tuvimos la lectura devocional. Efesios, el capítulo 4. La palabra de Dios aquí nos ha dicho y nos ha aclarado que Cristo Jesús debe ser nuestro modelo, que Cristo Jesús debe ser nuestro ejemplo, que Cristo Jesús debe ser aquel a quien yo tengo que imitar. No ni siquiera un pastor, no ni siquiera un predicador, no ni siquiera un diácono. Cristo Jesús. Pero note lo que dice ahora Efesios, el capítulo 4, los primeros versículos desde el 17 hasta el 19. Aquí nosotros vamos a ver el modelo del mundo, que también el mundo quiere ser imitado. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no se conduzcan, que ya no vivan, que ya no se conformen, que ya no se identifiquen como los otros gentiles. Y la razón de ser de esta petición del apóstol Pablo es que estos andan en la vanidad de su mente. Hermanos, ¿por qué la expresión otros gentiles? Recordemos que el apóstol Pablo, los cristianos en Éfeso, estos cristianos eran gentiles porque no eran judíos. Eran personas, eran gentiles, no eran judíos, se habían arrepentido al cristianismo, se habían entregado al cristianismo. Y cuando Pablo dice los otros gentiles, se refiere a aquellos gentiles pero que no se habían arrepentido. En pocas palabras, lo que Pablo estaba diciendo: no copien el modelo de los impíos. Eso es en pocas palabras lo que está diciendo Pablo. Y dice que estos andan, estos se conducen, viven, caminan
en la vanidad de su mente. Esa palabra, hermanos, vanidad significa inútil, inutilidad significa vacío, significa sin resultados. Pablo está diciendo que un andar como el de los otros gentiles, que es un andar basado en la vanidad, es vivir en inutilidad. Ciertamente el que no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente, es inútil espiritualmente para Dios. Suena duro esto, pero es así. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no tiene utilidad espiritual, no puede servir a Dios, no puede agradar a Dios, porque está atado a los deseos de la carne. No tiene a Cristo en su corazón. El modelo de este mundo es un modelo inútil. Y hermanos, atención a lo siguiente. Cuando emulamos al mundo, nos volvemos infructuosos para Dios. Se lo voy a repetir. Cuando emulamos al mundo, cuando copiamos al mundo, cuando vivimos como el mundo vive, nos volvemos entonces infructuosos para Dios. Nos volvemos inútiles, perdemos eficiencia y eficacia. Por eso Pablo dice, ellos andan, el modelo del mundo es un modelo inútil, no agrada a Dios. Pero ¿cómo más? Dice ahí la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 18 también. No solo que es un modelo inútil, sino que este modelo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un entendimiento oscuro espiritualmente, ajenos de Dios. Y ciertamente este mundo no quiere nada con Dios. Cuando nosotros vemos cómo está este mundo, nos damos cuenta que realmente este mundo está lejos de Dios, que este mundo aborrece a Dios, que este mundo odia a Dios. Por eso son todas las ideologías que nosotros vemos hoy en día, por eso es el desorden desbordado que tiene este mundo. Porque este mundo está ajeno de Dios, no toma en cuenta a Dios, no le interesa Dios. Así está este mundo. El modelo del mundo es un modelo que está lejos de Dios y dice la razón que es por la ignorancia, por el desconocimiento, y también es un modelo duro de corazón. Pero ¿cómo más? Mire lo que dice el versículo 19. Léalo ahí conmigo. El versículo número 19. Dice, los cuales, hablando de los otros gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, fíjese entonces que el modelo del mundo es un modelo insensible espiritualmente. Dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El modelo del mundo es un modelo insensible frente al pecado. Y esa palabra, amados hermanos, insensible que nosotros vemos ahí, dice que perdieron la sensibilidad. Esa palabra significa picazón, escozor, pero también significa aflicción. Esa que nosotros vemos ahí de sensibilidad también significa quedar apático. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el modelo del mundo es un modelo que se vuelve apático al pecado, se habitúa al pecado, que no le molesta el pecado, que no siente que está ofendiendo a Dios cuando peca. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Y así es el modelo de este mundo, amados hermanos. De un mundo que cada vez ejerce influencia para que tú y yo adoptemos ese modelo. Las características que describen a un cristiano cuya vida no está controlada por Dios ni por su palabra, sino por una vida desordenada, donde el modelo a seguir entonces no es Cristo. Eso es lo que nosotros vemos en estos versículos. Hermanos, esto no describe a un cristiano. Aquí no se está describiendo a un cristiano. No se está describiendo a un cristiano carnal, ¿verdad? Esa frase se dice mucho. No existe tal cosa realmente. Esto está describiendo es a impíos, al modelo de este mundo, ese modelo que está allá afuera. Esos versículos describen a personas, a gente que no conocen a Dios.
Y por eso el apóstol Pablo dice, tu vida, tu modelo, no puede ser centrado en este mundo. Tu vida no se puede centrar, tu vida no puede estar cimentada en el modelo del mundo. Los otros gentiles. Hermanos, ¿cuál es el modelo? Fuera de Cristo, claro está, en ese sentido. ¿Cuál es el modelo que tú tienes? ¿Cuál es el modelo que tenemos? ¿Cuál es el modelo que yo tengo? ¿Cuál es el que seguimos? ¿Es el modelo de los otros gentiles? Hay más características. Adelante. El versículo 20, ¿qué nos dice el versículo 20? Y este versículo es dirigido a cristianos. Dice, más vosotros, más ustedes, los que se han arrepentido, no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Y los versículos anteriores que leímos nos dice que debemos de ser imitadores ¿de quién? De Cristo. O sea, eso que nosotros hemos visto no se aprende con Cristo. Una vida descrita en esos versículos no pertenece a Cristo. Significa que ese cristiano o esa cristiana no ha aprendido nada del Señor entonces. Ese no es el ejemplo de Cristo Jesús. Si el versículo 20 nos dice que eso no se aprende con Cristo, que esa cultura, que ese estilo de vida descrito anteriormente no se aprende en Cristo y tenemos un comportamiento similar, Cristo no es entonces nuestro maestro. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Si nuestra vida está descrita con los versículos del 17 al 19, nuestro maestro no ha sido Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, si tu ejemplo es Cristo, si nuestro ejemplo como iglesia, como individuo, es Cristo Jesús, debemos de estar lejos de los versículos que acabamos de ver. Eso no se aprende con Cristo. En la mansedumbre y humildad de Cristo, por lo cual Él dijo que aprendieran de Él, no se ven esas características que estamos describiendo. Hermanos, ¿eres tú un estudiante de Cristo Jesús? ¿Sabía usted que la palabra discípulo no es simplemente alguien que sigue a otro? La palabra discípulo también significa alguien que copia, alguien que emula a otro. Hermanos, ¿estamos nosotros copiando a Cristo Jesús? ¿Cristo Jesús es nuestro modelo? Cada uno de nosotros debe ir evaluando su vida a la luz de estos versículos, entendiendo que eso no se aprende con Cristo. Hermanos, si tu conducta, si mi conducta está atada a los versículos del 17 al 19, Cristo no nos ha enseñado. Y esto no está sujeto a tiempo o edad espiritual. Porque a veces pensamos que los años que tenemos en la iglesia nos hacen entonces tener una buena vida delante de Dios. No necesariamente es así. Podemos tener años y años en la iglesia, aquí sentados, y si nuestra vida está descrita en los versículos anteriores, no hemos aprendido nada del Señor. Somos malos estudiantes entonces. Ahora bien, hermanos, hemos visto el modelo del mundo, un modelo atroz, un modelo que Dios es repulsivo para ellos, un modelo que detesta a Dios, un modelo que al que quiere imitar a Dios, que al que quiere imitar a Cristo, como yo le decía a los jóvenes anoche, le dicen palomo, o le dicen tú estás lento, tú estás flojo porque tú no robas. Pero ahora vamos a ver una transición, o a lo que yo he llamado en el punto número 2 de este mensaje, un proceso de cambio y de adaptación. Vamos a ver eso. Versículo 21 dice, vamos a tomarlo desde el 20 para tener el contexto completo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire qué interesante acá. Eso no se aprende con Cristo, veíamos. Y dice entonces que eso va a denotar si en verdad le hemos oído y si hemos sido enseñados entonces
por Él conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice el versículo 22 entonces? En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al pasado modelo de vivir, en cuanto al modelo del mundo, en cuanto al ejemplo del mundo, en cuanto al parámetro del mundo, despojaos, quítate, elimina de ti el viejo hombre. Y mire qué tétrico esto que dice acá, la parte B del versículo, que está como, dice ahí, viciado conforme a los deseos como engañosos. Interesante eso. Hermanos, para iniciar un proceso de cambio y adaptación, si en mi vida hay elementos nocivos y pecaminosos que están atados al modelo del mundo, para yo dejar eso atrás, yo tengo entonces que pasar por una fase de cambio y de adaptación. Lo que en biología se le llama simbiosis, ¿verdad que sí? Y miren cómo el versículo 22 nos dice que en cuanto a ese modelo viejo, debemos de ¿qué? Despojarnos, quitarnos el viejo hombre. Debemos quitarnos todo lo que tiene que ver con el mundo, que aún está en nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo y la carne luchan, dice que se oponen uno al otro. Eso es constante. Pero dice que nosotros tenemos que quitarnos el viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojarnos. Eso de despojarnos, hermanos, no simplemente significa quitarse y ya. Despojaos ahí significa dejar fuera, deshacerse de algo inservible. Me gusta esa definición, porque se supone que el viejo hombre es inservible ya. El viejo hombre no es para hacer un switch o un cambio temporal. Bueno, si yo tengo un conflicto, si tengo un problema con un hermano, me pongo el viejo hombre porque a mí hay que oírme. No, así no funciona el asunto, hermanos. No, porque si yo tengo una situación en el trabajo, van a conocer quién yo soy. Decía alguien, un religioso muy famoso en nuestro país, le dijo a alguien, debajo de esta sotana hay un hombre. No sé si ustedes recuerdan eso. Hermanos, así no funciona el asunto. Es que nos quitemos, es que nos despojemos del viejo hombre, que dejemos fuera el viejo hombre, no tiene cabida en nosotros. Debemos de deshacernos completamente de todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, de cualquier vestigio, de cualquier pizca del viejo hombre que haya en nosotros. Debemos de despojarnos, debemos de quitarnos de eso. Es un trapo sucio. ¿Y qué sigue diciendo? Que está viciado. Esa palabra viciado, hermanos, significa corrompido, destruido, y note, también significa extraviado. ¿Cómo entonces está el modelo del mundo que debemos de quitarnos, de no copiar de él? Dice que está corrompido, destruido y extraviado. Por eso debemos de despojarnos de él. Es verdad que cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo entonces nos controla, eso es verdad. Pero la carne, que es un enemigo nuestro, como yo le decía a los jóvenes anoche, el enemigo más grande del cristiano es el mismo cristiano. Tú y yo somos nuestros propios enemigos y a veces culpamos a Satanás. Pero hermanos, tú tienes que despojarte, tú y yo tenemos que hacer un ejercicio de quitarnos el viejo hombre. Porque él está destruido, él está extraviado y corrompido. Y dice que conforme a los deseos engañosos. El modelo de este mundo es basado en el engaño. ¿Qué dice Juan 8:44? Ese es un versículo que conocemos, ¿verdad? Para no buscarlo por asuntos de tiempo. Dice, refiriéndose al inconverso, al impío, vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo y sus deseos queréis hacer. ¿Y cómo se describe a Satanás allí? Padre de la mentira, engañoso. Y como son deseos engañosos, deseos basados ¿en quién? En Satanás. Quitarnos el viejo hombre, despojarnos del viejo hombre. Hermanos, siempre lo he dicho, se lo dije hace un mes y algo cuando estuve predicando un domingo en la mañana y se lo voy a decir ahora también. No existe un cristiano tal que diga yo soy así.
Si usted dice que usted es así para que le justifiquen su accionar, usted no ha aprendido nada de Cristo Jesús. Voy a botar este micrófono. Se me ha quitado varias veces. Hermano, tenemos que quitarnos el viejo hombre. A mí me conocen así. A mí hay que aceptarme así. Tú no aprendiste nada de Cristo Jesús. Se supone que cuando una persona se arrepiente, debe haber una marca, un estigma, una seña, un sello que diga, esa es diferente. Esa es diferente. Si decimos, soy así, estoy diciendo, Cristo Jesús fue incapaz de cambiarme. Y eso no es posible si decimos que somos cristianos, ¿sí o no? Despojarnos, quitarnos, es una ropa mugrosa, sucia, llena de lodo, que debemos de quitarnos porque no nos va a dejar escapar del modelo del mundo. Por eso nosotros no vemos las cosas como el mundo la ve. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Parte de esos deseos engañosos que el modelo del mundo utiliza para atraparnos, para seducirnos, está, por ejemplo, lo siguiente. Tú puedes vestirte como tú quieras. Eres cristiano, pero puedes escuchar la música que tú quieras. El estilo de música que tú quieras. Puedes tener cualquier amistad, no importa. Tú puedes ver cualquier película o serie, sin importar lo que veas allí. Cuidado con Netflix y las series donde se promueve la ideología de género. Al no despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, entonces le damos uso a las redes sociales como pensamos. De ahí el concepto que ya hace unos años se ha acuñado de Second Life o de vida secundaria, donde nosotros vemos, ¿verdad? En el mundo real somos de una manera y en las redes sociales somos de otra. Usted ve gente, por ejemplo, que en el mundo real, no, yo soy una persona de pocos amigos, yo soy introvertido, y en las redes sociales 4,000 amigos, pero habla con 3. Tenemos vidas, en las redes sociales proyectamos cosas que no son. Con relación a esto, hay un libro, lo recomiendo sobre todo para los jóvenes, titulado Facebook, las redes sociales y el evangelio, escrito por Tim Chester. Él dice lo siguiente: el uso de Facebook o de cualquier otra red social resulta ser compulsivo, en parte porque en las redes sociales podemos recrear nuestro mundo a través de nuestras publicaciones para conseguir la aprobación de otros. Nos permite darle forma a nuestro perfil con palabras y fotos y así proyectar la imagen que deseamos. Tenemos un pequeño mundo propio en el cual somos siempre el centro. De esta manera, las redes sociales nos permiten jugar a ser Dios y solo rodearnos de las personas que escogemos. Los deseos engañosos harán que usemos las redes sociales para proyectarnos a nosotros y no para proyectar a Cristo Jesús. Parte de esos deseos engañosos del viejo hombre, del cual debemos de despojarnos, es querer vivir como nos place. También las ideas que tenemos frente al mundo y en cómo afrontamos las cosas, lo hacemos también como el mundo lo hace. Traumas o pecados pasados, pero que los arrastramos aún. Eso es parte de deseos engañosos que están sujetos al viejo hombre que debemos de quitarnos. Y en este punto resalto lo siguiente. En muchas ocasiones, en la vida de todos nosotros suceden cosas, ya sea en la niñez, ya sea como jóvenes, luego como adultos, ya sea de diferentes formas suceden cosas. Pero
hay cosas que nosotros no podemos arrastrarlas. Se deben de quedar en el mundo, se deben quedar en el viejo hombre. No, porque a mí me criaron así. Y por eso es que yo ofendo a la gente. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Esos traumas y pecados pasados, a veces le pedimos perdón a Dios y aún los arrastramos. Y ese sentimiento de culpa, quítate el viejo hombre y sal de eso. ¿Qué dice el versículo número 23? En el 22 vemos que tenemos que despojarnos del viejo hombre. El versículo 23 dice, y renovaos, actualizarnos, dice ahí, en el espíritu de vuestra mente. Y ahí entonces hacemos esa transición y llegamos al punto final. El versículo número 24, ¿qué nos dice? Y vestíos, o sea, primero me quito el viejo hombre, me despojo del viejo hombre. ¿Y qué hago luego? Me visto entonces del nuevo hombre, creado según ¿quién ese modelo? Según Dios. Mientras el modelo del viejo hombre está basado en Satanás, basado en el mundo, el nuevo hombre es creado según Dios, a imagen de Dios. Dicen la justicia y santidad de la verdad. Nos quitamos la vestimenta del viejo hombre y nos ponemos la vestimenta del nuevo hombre. Gloria a Dios, hermanos. Y esa expresión de vestíos no es lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, si usted se pone una bermuda y una franela, usted está vestido. Pero hay partes del cuerpo que no, ¿verdad que sí? El concepto de vestidos aquí es cubiertos. Y pongo aquí, conecto una idea. Cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos no se vistieron. ¿Quién los vistió a ellos? Dios. Ellos sí se hicieron delantares, pero estaban desnudos. Dios los vistió. Hermanos, el nuevo hombre es una vestimenta completa espiritual. El viejo hombre no deja nada al descubierto. Es completo, dice según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano podrá experimentar una vida pegada al modelo bíblico que es basado en Cristo cuando se despoja de todo aquello que le obstruye en su crecimiento espiritual. Así que hermanos, el punto 3, para ir finalizando, hemos visto cómo es el modelo del mundo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, que el mundo tiene un corazón duro, es insensible al pecado. Por eso usted ve que una persona no cristiana le dice, no, porque el yo fumar eso no es nada, el yo consumir algún tipo de droga eso no es nada, porque está insensible por el pecado. Hemos visto esa transición de quitarnos el modelo del mundo y vestirnos con el modelo que es creado según Dios. Ahora tenemos aquí entonces, finalmente, el modelo sujeto a Dios y a su palabra. Miren lo que dice el versículo 25. Por lo cual, mire cómo es este modelo. Desechando la mentira, ¿qué dice ahí que debemos hacer? Hablad verdad. O sea, si yo con el viejo hombre hablaba mentira o cualquier otro tipo de pecado, cuando me quito esa vestimenta y me pongo el nuevo hombre, que es creado según Dios, una vestimenta planchadita, que huele a Suavitel o a Downy, ¿verdad? Dice ahí entonces que nosotros vamos a desechar cosas. Una de ellas dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A esto acá muchos escritores le han catalogado como el proceso de quitar y de poner. Yo quito algo perteneciente al viejo hombre y pongo algo perteneciente al nuevo hombre. Del viejo hombre, la mentira. Del nuevo hombre, ¿cuál es? Hablar verdad, entonces. Versículo 26. Airaos, eso pertenece al viejo hombre. Pero mire aquí la actitud del nuevo hombre. Pero no pequéis y también no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso, hermanos, nunca crea y nunca se deje vacunar con
la idea de el tiempo cura las cosas. Déjalo así, que el tiempo se encarga. Hermanos, el tiempo no se encarga de nada, el tiempo complica las cosas. Dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una ofensa, hay una situación pecaminosa entre dos o más hermanos. Mire, que no se ponga el sol sobre el enojo. Eso no significa que de noche usted no pueda solucionar un problema. Es que no le dé larga a la situación. ¿Qué sigue diciendo? El versículo 27 pertenece a la idea del 26. Y mucho menos aún, ni deis lugar al diablo. Eso es parte también de lo que es el nuevo hombre. El versículo número 28. El que hurtaba, eso pertenece ¿a qué modelo? Al modelo del mundo, al viejo hombre. El que hurtaba, el que robaba, que dice ahí, no hurte más. Ahora mire lo que es perteneciente al nuevo hombre, a lo que es el modelo de Cristo. Dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es bueno. Oiga, lo que es bueno. Por eso es que no creemos en un cristiano que en su negocio tenga una doble contabilidad. No está haciendo lo que es bueno. Por eso no creemos en un cristiano que esté en una institución, ya sea del Estado, ya sea privada, y que cometa actos delictivos. No aprendió de Cristo Jesús. Porque aquí dice que si hurtaba, ya no va a hurtar más, sino que usted va a trabajar en lo que es bueno. ¿Para qué? Para comprarse un vehículo, para tener unos zapatos Flourishing, ¿verdad que sí? Por ejemplo, o para tener cualquier otra cosa ahí. Eso no es que estoy diciendo que es malo, sino que mire el énfasis que hace la Biblia. Para que tenga qué. Y ese qué acentuado ahí se refiere a cosa, a algo. Es para que tengamos algo para compartir. ¿Con quién? Con el que padece necesidad. Estas cosas, hermanos, a veces nosotros las tenemos como olvidadas, pero eso está en la Biblia ahí, hermanos. Eso está en la Biblia. La idea principal es poder compartir con otros. El versículo número 29 dice, ninguna palabra corrompida. Eso pertenece ¿a qué modelo? ¿A qué modelo pertenece la palabra corrompida? Al viejo hombre, ¿verdad? Salga de vuestra boca, sino, por el contrario, la que sea buena. ¿Para qué cosa? Para la necesaria edificación. ¿Eso pertenece a qué modelo? Al nuevo, ¿verdad? Al modelo de Cristo. Dice, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Hermanos, cuando hablamos, llevamos edificación a otros. Y no necesariamente en la iglesia, donde quiera que estemos. Eso de palabra corrompida, hermanos, en griego significa palabra podrida. Una palabra mala, sin provecho, que es capaz de corromper a otros. ¿Usted está oyendo eso? Porque nosotros pensamos que una palabra corrompida simplemente es una mala palabra, como decimos popularmente. No, hermanos. Fíjese la profundidad de lo que es una palabra corrompida. Nosotros, nuestras palabras, nuestras conversaciones tienen que procurar y promover la necesaria edificación. Hermanos, a mí me gusta, hay hermanos aquí y lo saben, que cuando hablamos, y eso sale automático, es raro que podemos hablar de mecánica, un ejemplo, y sin darnos cuenta, de buenas a primeras ya estamos en la Biblia. No, porque mira, y es verdad, porque así como el motor en los vehículos, así es el Espíritu Santo en el cristiano, porque y de buenas a primeras decimos, oh, pero ven acá, pero estábamos hablando de una cosa y caímos en la Biblia, ¿y qué pasó? Hermanos, miren, nosotros tenemos que aprender cuando nos veamos. No es que solamente vamos a hablar de Biblia todo el tiempo, obviamente hay otros temas de conversación, pero hermanos, en nuestras conversaciones debe estar por obligación edificación. Edificación mutua. Que yo te edifique cuando tú hables conmigo y que tú me edifiques cuando yo hable contigo. Dice que es necesaria esa edificación. Por eso no puede ser corrompida, para que los oyentes tengan gracia.
Y los versículos que faltan los voy a leer todos ya por el tiempo. Dice ahí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, estos versículos están en el modelo que es Cristo Jesús. Eso de contristar al Espíritu Santo. Si yo preguntase en esta mañana, ¿qué es contristar? De hecho, el apóstol Pablo utiliza en varias ocasiones, en otros pasajes también, esa palabra. Contristar, ¿qué es? Nosotros tenemos una definición muy conocida, ¿verdad? Que contristar es ¿qué? Entristecer, ¿verdad? Entristecer al Espíritu Santo. Pero también contristar, hermanos, significa afligir, angustiar. Hermanos, la Biblia dice que el nuevo modelo, que es basado en Cristo Jesús, no trae agonía, angustia, aflicción al Espíritu Santo. No le causa tristeza al Espíritu Santo. Dice ahí que fuimos sellados con Él. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que analizar nuestra vida a cuál de los dos modelos está sujeto. ¿Hay en tu vida amargura? Ese es el modelo del mundo. Y ese lo vemos ahí, en el versículo 31. Esa palabra amargura, ¿usted sabe lo que significa, hermano? Amargura no significa ahí algo que no es dulce. Amargura ahí significa veneno. Lo que está diciendo Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es: quítese todo veneno. Hemos oído eso, ¿verdad? Personas venenosas. Hoy en día se habla de personas tóxicas. Hermanos, cuidado con la amargura. Cuidado con el veneno que a veces tenemos unos con otros. El enojo, todo eso, hermanos, debe de estar lejos de nosotros, porque no pertenece a Cristo Jesús. El cristiano debe vivir como Cristo vivió, independientemente de la edad que podamos tener. En conclusión, amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32, nos presenta el modelo de Cristo y cómo el cristiano debe asemejarse a Él en sus acciones y en sus relaciones con los demás. Es un llamado a vivir una vida transformada y separada del pecado, viviendo en amor y unidad como iglesia. Cuando abrazamos este modelo, el de Cristo, y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, seremos verdaderamente testigos vivientes del amor de Cristo en el mundo, llevando esperanza y luz a aquellos que nos rodean. Amados hermanos, que Dios te dé a ti y a mí fortaleza para vivir conforme al modelo de Cristo Jesús y cumplir su propósito en nuestras vidas.